Por lo que hemos discutido hasta ahora, los receptores sensoriales son los responsables de la transducción de la energía. El sistema nervioso recibirá la información codificada por estos receptores, informando acerca de la calidad, localización, intensidad y duración de los estímulos que provocan sensaciones en el individuo. Cada estímulo provoca un cambio detectable en el cuerpo y para ello distintos tipos de receptores detectan diferentes formas de energía, la energía térmica, la luz, el sonido, la presión o sustancias químicas, por ejemplo, y la transforman en energía eléctrica, es decir, potenciales de acción que son transmitidos hacia el sistema nervioso central. Esta transformación de un tipo de energía a potenciales de acción se denomina transducción. Los mecanismos involucrados en la transducción dependen del tipo del receptor del que estemos hablando. Los tipos de receptores sensoriales se clasifican de acuerdo al tipo de energía a la que son sensibles. Y es en este sentido entonces que podemos encontrar receptores electromagnéticos, los fotorreceptores, es decir, los que detectan la luz, ¿sí? Y estos fotorreceptores se encuentran organizados en forma de un mosaico receptorial en la retina. Otro tipo de receptores son los quimioreceptores. Los quimioreceptores los encontramos, son los responsables del sentido del olfato y el sentido del gusto, ¿sí? Y estos entonces detectan sustancias químicas. Pero estos dos tipos los quimioreceptores no solo se encuentran en estos dos órganos de los sentidos, sino que además los podemos encontrar forman parte del grupo de receptores de los interoceptores. Y hay interoceptores que son capaces de detectar la concentración de oxígeno o de dióxido de carbono o incluso la concentración de hidrogeniones en la sangre, así como también la osmolaridad. Y estos interoceptores, quimioreceptores, son fundamentales para el mantenimiento del medio interno. Otro tipo de receptores son los receptores, un tipo particular, son los receptores los termorreceptores, son sensibles a la temperatura, y en ese caso tenemos receptores para el calor y receptores para el frío. Los nociceptores detectan el daño físico como el daño químico en los tejidos, y en este sentido son fundamentales para generar respuestas adaptativas que impliquen la protección del individuo, es decir, alejarse del estímulo nocivo que pueda estar generando el daño. El último grupo de receptores son los mecanoreceptores, y en ese sentido tenemos también gran variedad de mecanoreceptores. Los mecanoreceptores son aquellos que detectan o son sensibles a la compresión o elongación compresión o elongación mecánica del receptor, y no solo del receptor sino del tejido circundante. Por ejemplo, tenemos ejemplos de mecanoreceptores presentes en los músculos o en los tendones, que son responsables de la propiocepción, del tacto, o en las células ciliadas que forman parte del oído interno o del sistema de equilibrio que más adelante van a ver. La estructura de los receptores sensoriales es muy variable, sin embargo podemos encontrar como dos grandes tipos con respecto a la estructura. Tenemos un grupo que corresponde a neuronas con terminaciones especializadas, ¿sí? Son neuronas aferentes primarias, cuya terminación está especializada, y el otro grupo es aquellos receptores que son células especializadas, pero que no son células nerviosas, y tienen contacto sináptico con una neurona. A su vez, las las neuronas, pueden encontrarse distintos tipos de receptores sensoriales asociados formando parte de los sistemas sensoriales. Acá, por ejemplo, tenemos una neurona que es amielínica y que sus terminaciones sobre la piel, por ejemplo, son terminaciones libres. O tenemos otras neuronas un poco más complejas. En este caso es un corpúsculo de Pacini, y este corpúsculo de Pacini presenta un axón mielínico y una estructura prerreceptorial
que no es el único caso en que vamos a encontrar una estructura prerreceptorial en un receptor sensorial. En este caso, la estructura prerreceptorial consiste en un tejido conectivo formando capas alrededor de la terminal nerviosa que está en el centro. Y bueno, por otro lado tenemos entonces las células especializadas que tienen contactos sinápticos con células neuronales, con neuronas y nada. Independientemente del tipo, la clasificación en cuanto al tipo de energía que son capaces de transmitir estas neuronas, vieron que hay distintas formas o distintos tipos de estas neuronas, de receptores sensoriales, independientemente del tipo de energía que transmitan o transformen. Hay una característica que es común para todos estos receptores sensoriales, y para ello implica que esa función común implica la transducción, es decir, la transformación de un tipo de energía como los que hemos nombrado en cambios de potencial y la generación de potenciales de acción. Y a pesar de que son muy variados y el mecanismo de transducción es común para todas, pero los mecanismos responsables de la transducción son variados. Podemos encontrar la transducción mecánica, podemos encontrar cascadas de segundos mensajeros, pero cualquiera de estos mecanismos llevan en general a que el estímulo detectado por el receptor sensorial, a partir de la detección del estímulo sensorial por el receptor, se genere en la célula posináptica un cambio en la permeabilidad de la membrana al ion sodio. Y eso provoca entonces la despolarización de la membrana del receptor. Eso es una generalidad, pero hay una excepción, que es en los fotorreceptores, que el cambio de permeabilidad de la membrana provoca la hiperpolarización, ya que cuando en la oscuridad los canales para el sodio están abiertos, pero cuando la luz impacta sobre el fotorreceptor, provoca una cascada de segundos mensajeros que implica el cierre de ese canal y por lo tanto la hiperpolarización. Los detalles acerca de ese mecanismo de transducción lo vamos a ver cuando veamos visión. Por ahora simplemente quería que tuvieran en cuenta que los fotorreceptores, no importa cuál sea la modalidad que transduce, la modalidad de energía que es capaz de detectar, tienen esa función común de transducción. Así que, en forma general, el comienzo de la vía sensorial implica la detección, la captura del estímulo por los receptores sensoriales en esas terminaciones nerviosas que forman parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Y el estímulo es transducido a través de cambios en la permeabilidad de la membrana celular, provocando cambios en el potencial de membrana. Dependiendo del tipo de receptor analizado, provocará la liberación de neurotransmisor, si estamos hablando de una célula de estas especializadas que se contacta con una neurona aferente primaria, o generará cambios del potencial de membrana que provocarán, o que si alcanzan el umbral, generan potenciales de acción. Esto lleva a la codificación de ese estímulo, informando acerca de los atributos cuantitativos, es decir, la intensidad y la duración del estímulo, y también se informa acerca de la calidad, es decir, qué tipo de estímulo es el que está llegando, la calidad, el tipo de energía que está transportando ese
de acuerdo al receptor activado, ¿sí? La calidad del estímulo. En el proceso de integración de la información proveniente de ese estímulo, el estímulo en general no es puro, no es, hay distintos aspectos del estímulo que puede ser, por ejemplo, la vibración o cuando uno analiza un objeto, cuando está manipulando un objeto, se informan, como vimos en los videos anteriores, el tacto de un objeto informa acerca de, por ejemplo, la temperatura, la forma. Todos esos canales, de alguna manera, van a ser integrados de forma correcta a nivel central para poder interpretar adecuadamente cuál es el estímulo. Es importante además resaltar que cuando un receptor sensorial es activado, la información de este receptor genera es transmitido a más de una neurona, ¿sí? Generando lo que se conoce o tiene ese proceso de divergencia de la información generada a nivel receptorial. A su vez, una misma neurona, sobre una misma neurona, converge información de varios receptores de la misma modalidad. Y volveremos a ver esto más adelante. Entonces la idea aquí es esquemáticamente entender cuál es este proceso que lleva adelante, en este caso, esta neurona, que es una neurona aferente primaria, ¿sí? Y para eso vamos a analizar lo que ocurre cuando se estimula a esa terminal, sobre la terminal receptorial, aplicamos un pulso cuadrado en este caso. Ese pulso cuadrado va a tener dos magnitudes para interpretar, que son la intensidad, es decir, la intensidad del estímulo que se muestra con la amplitud, y la duración, que es todo el tiempo que ese estímulo está presente sobre el receptor. Si colocamos un electrodo de registro en la terminación receptorial, vamos a registrar que en la célula, ante la presencia del estímulo, aparece un cambio de potencial de membrana, ¿sí? Ese cambio de potencial de membrana en respuesta al estímulo se denomina potencial receptorial. Este potencial receptorial es un potencial graduado, cuya amplitud depende de la intensidad del estímulo y su duración depende de la duración del estímulo. Esto quiere decir que a mayor intensidad del estímulo, mayor será la amplitud de la respuesta del potencial receptorial, ¿sí? Y en la medida que aumenta la intensidad del estímulo, por lo tanto, lo que va a ocurrir es un cambio en la permeabilidad de la membrana, provocando entonces ese cambio de potencial. Como esto no es una respuesta activa en las células, estos potenciales receptoriales no presentan periodo refractario. Y esto permite entonces que además estos potenciales receptoriales puedan sumarse temporalmente. Es decir, si por ejemplo aplicáramos dos estímulos muy breves pero muy cercanos en el tiempo, este potencial receptorial podría aumentar de amplitud. En esta región de la neurona, como decías, no hay canales de sodio dependientes de voltaje. Los canales de sodio que hay en esta terminal neuronal son sensibles al estímulo y por lo tanto se abren dependiendo ante la presencia del estímulo, ¿sí? Eso quiere decir que entonces en esta región no se generan potenciales de acción. Para que se generen potenciales de acción, este potencial graduado, este potencial receptorial, tiene que transmitirse a lo largo del axón hasta la región donde hay una acumulación de canales de sodio voltaje dependientes y que entonces ahí podrá generarse potenciales de acción. Si el potencial, obviamente, si el
potencial receptorial es lo suficientemente, tiene el cambio de voltaje provocado por el potencial receptorial alcanza el umbral en la zona de gatillo. Eso ocurre en general en el primer nodo de Rambier, que es en la zona donde en general se concentran los canales de sodio voltaje dependientes. Una vez generado el potencial de acción, este se desplaza por los mecanismos que ustedes ya conocen por haberlos estudiado previamente en este curso. Característicamente en la zona de gatillo lo que podemos observar es el potencial receptorial, que en este caso ya a esta altura se conoce como potencial generador, ¿sí?, sobre el que cabalgan los potenciales de acción. Pero si registramos entonces la neurona por el axón más cerca del somo de la terminal sináptica, lo que ya no vamos a poder registrar ese potencial generador, y vemos solo los potenciales de acción que nacen desde el potencial de reposo de la neurona. Bueno, dijimos que la intensidad del estímulo provoca, ¿se acuerdan?, potenciales graduados, pero una vez que se alcanza la zona de gatillo, la intensidad del estímulo se codifica por la frecuencia de potenciales de acción. Esto quiere decir que a mayor despolarización, mayor será la frecuencia de potenciales de acción. Fíjense en esto es un dibujo esquemático, pero hay estímulos que son subumbrales, que no alcanzan el umbral para generar potenciales de acción, pero si ese estímulo aumenta su intensidad, empiezan a aparecer potenciales de acción, y si aumenta aún más, la frecuencia de potenciales de acción también aumenta. Esto termina, este aumento en la frecuencia de potenciales de acción determina que se liberen una mayor cantidad de neurotransmisor en la terminal sináptica. Y esto que les estoy mostrando acá se denomina código de frecuencia. Básicamente lo que hace la neurona es transformar una señal analógica de intensidad a una señal digital en forma de código de pulsos de potenciales código de potenciales de acción, en el cual la frecuencia de potenciales de acción es proporcional a la intensidad del estímulo. Podemos ver acá ejemplos de códigos de frecuencia, por ejemplo, que vemos que en estos gráficos se muestran como la frecuencia de descarga de la descarga de nervios sensoriales codifican la magnitud del estímulo. Los datos de las dos gráficas sugieren que la codificación neuronal de la intensidad del estímulo se transmite fielmente desde los receptores periféricos hasta los centros corticales que median la sensación consciente. En este gráfico lo que se grafica es la cantidad de potenciales de acción por unidad de tiempo, en este caso es por segundo, y en el eje de las abscisas encontramos la intensidad del estímulo, ¿sí? Y cómo se mide la intensidad del estímulo es por la indentación de la piel, o la indentación de la piel es básicamente cómo se hunde la piel con una determinada presión. Y esto se realiza con una pequeña sonda en la que se va aplicando presión en un punto, y cada punto en esta gráfica representa la respuesta del receptor a la presión aplicada. La relación entre la frecuencia de la descarga y el estímulo el estímulo de presión, como ven, es lineal. Este receptor, también lo que podemos ver es que por debajo de 200 micras, es decir, que el hundimiento de la piel sea menor a 200 micras, este receptor no responde porque la frecuencia de descarga es cercana a cero. Ese vendría a ser, en este caso, el umbral táctil. En este gráfico, lo que vemos en el gráfico de la derecha,
es, es la estimación hecha por un individuo. Estos son estudios psicofísicos en el que se le pide al individuo que indique si un estímulo es de mayor intensidad o de menor intensidad que el anterior, ¿sí? Y estos en humanos nomás, y lo que muestra es la magnitud de la sensación producida por la presión en función de la intensidad del estímulo, que también es la indentación de la piel. La relación entre lo que siente el sujeto y la intensidad del estímulo, ¿sí?, o la fuerza física, se asemeja a la relación, es una relación también lineal y se asemeja mucho a lo que la neurona responde ante la intensidad del estímulo. Es decir que hay una clara correlación entre lo que el individuo siente y el individuo percibe y la neurona informa. Es importante además tener en cuenta que no todos los receptores, no en todos los receptores la frecuencia de descarga de la neurona codifica la intensidad. Pero sí hay otra forma complementaria de codificar la intensidad del estímulo y que se conoce como código de población. Es razonable pensar que un estímulo de mayor intensidad en general afecta a un área mayor y por lo tanto un mayor número de receptores sensoriales. Es decir que ante un estímulo que haya más neuronas descargando, respondiendo a ese estímulo, implica que la intensidad del estímulo es mayor. Pero un poco volviendo a la transducción, hablamos de lo que pasaba en un receptor sensorial cuando el receptor era una neurona aferente primaria, pero vamos a analizar lo que pasa cuando el receptor es una célula especializada que tiene que contactarse con una neurona. Y en este caso, lo que se observa si uno registra esa célula especializada y le aplica un estímulo, lo que va a registrarse también es un potencial receptorial, un cambio de voltaje dependiente de la entrada de iones a la célula por un cambio en la permeabilidad de la membrana. De nuevo, ese cambio de permeabilidad de membrana no depende del voltaje, sino que depende es sensible al estímulo aplicado. Y esa entrada de esa despolarización va a provocar que se abran canales de calcio voltaje dependientes, como han visto en la sinapsis estos días, y esa entrada de calcio en la célula especializada provoca la liberación del neurotransmisor que va a afectar la membrana postsináptica. Esta es la neurona aferente primaria, que a nivel de la possinapsis se despolarizará y ese potencial generador viajará hasta la zona donde existen la concentración de receptores de sodio, la concentración de canales de sodio dependientes de voltaje para generar su potencial de acción. Es decir que básicamente funciona una vez que esta sinapsis está activa, todo lo demás funciona igual que en el caso anterior que vimos. El detalle o quizás la particularidad es que este contacto sináptico puede ser tanto de tipo excitador, tener un efecto excitador como un efecto inhibidor. Recuerden que hablamos, y eso depende fundamentalmente de los receptores postsinápticos que se encuentren en la célula aferente primaria. Como dijimos hace un ratito, algunos receptores sensoriales presentan estructuras prereceptoriales en su terminal receptorial, ¿sí? Y estas estructuras encapsulan de alguna manera las terminales amielínicas de los axones de las neuronas aferentes primarias y acondicionan el estímulo, provocando que la neurona responda de forma diferente a lo que lo haría si fuera una terminación libre, limpia, digamos,
si no estuviera esa estructura prerreceptorial. Dependiendo del receptor analizado, la función de esta estructura puede ser, por ejemplo, de filtro, y muchas veces esta estructura prerreceptorial constituye el primer paso en el procesamiento de la información sensorial aferente. Los estímulos en general no son pulsos cuadrados en la vida normal, en el entorno físico que nos rodea, sino que son variables. Los receptores sensoriales también son capaces de informar acerca de la dinámica del estímulo, ¿sí? Y en este sentido se pueden clasificar a los receptores sensoriales como de adaptación rápida o de adaptación lenta. Los de adaptación rápida se les conocen también como fásicos, y los de adaptación lenta como tónicos, ¿sí? Experimentalmente los receptores tónicos o de adaptación lenta responden a un estímulo, experimentalmente y naturalmente, ¿no? Pero bueno, cuando uno les aplica un estímulo cuadrado, lo que vemos es que el receptor de adaptación lenta, lo que en el potencial receptorial se mantiene durante toda la presencia del estímulo y provoca, ¿sí?, potenciales de acción a lo largo, durante todo el estímulo, y si hay cierta adaptación de frecuencia durante ese estímulo, pero fíjense que los potenciales de acción ocurren en tanto esté presente el estímulo. Los receptores de adaptación rápida o fásicos, lo que vemos es que el potencial receptorial, el cambio de potencial ocurre al inicio y hacia el final del estímulo, ¿sí? Y lo mismo pasa con los potenciales de acción, son fásicos, ¿sí?, solo en los cambios ante la presentación del estímulo o al retirar el estímulo. Por ejemplo, el corpúsculo de Pacini es un receptor característicamente de adaptación rápida, ¿sí? Fíjense que cuando yo estimulo con una sonda sobre la estructura esta prerreceptorial, y esto haciendo referencia un poco para qué servían las estructuras prerreceptoriales, cuando yo aplico presión sobre el sector receptorial de este receptor, lo que se puede observar es que el potencial receptorial es de tipo fásico, es decir, cuando inicia el estímulo, fíjense en la barra esta muestra la duración del estímulo, esta barra azul, y el potencial receptorial muestra cambios al inicio y al final del estímulo. En cambio, si se elimina esta estructura prerreceptorial del corpúsculo de Pacini, ahora el corpúsculo de Pacini se transforma en un receptor de adaptación lenta, ¿sí? Y el potencial receptorial, el cambio de potencial se mantiene durante la presencia del estímulo. Es decir que en este caso la estructura prerreceptorial acondiciona el estímulo sobre el receptor. La existencia de estos dos tipos en esta clasificación de adaptación rápida y de adaptación lenta, dos grupos de receptores, ilustra otro principio importante de la codificación sensorial. Los sistemas sensoriales detectan contrastes en estímulos discretos, cambios en los patrones temporales y espaciales de la estimulación. Es así entonces que los receptores de adaptación lenta son sensibles a los aspectos estáticos del estímulo aplicado. Por ejemplo, aquí se muestra que en un parche de piel la aplicación del estímulo provoca aumento de frecuencia de potenciales de acción cuando se aumenta la intensidad, ¿sí? Al principio son pocos, y en la medida que aumenta la presión sobre ese parche de piel,
la intensidad, la cantidad de potenciales de acción aumenta. Por otra parte, los receptores de adaptación rápida informan aspectos más bien dinámicos del mismo, es decir, señalan los cambios del estímulo. Fíjese que acá un pulso cuadrado aplicado sobre este receptor de adaptación rápida no me dice nada acerca de que esté presente, qué es lo que está pasando durante la presencia del estímulo. Solo me informa con potenciales de acción al inicio y al final, y ahí tiene algunos potenciales, ahí hay algo ocurriendo, pero no informa mucho. Fíjense que es mucho más efectivo, por ejemplo, cuando lo que se aplica es un pulso que tiene, el inicio del pulso no es abrupto, sino que tiene, es de tipo rampa, es decir, va aumentando lentamente hasta alcanzar el máximo. Y ahí la respuesta de este receptor está informando acerca de que está ocurriendo un cambio. En tanto ocurre el cambio, ese receptor está informando acerca de las características. En cambio, al final, que es abrupto, vieron que ya no está. Y lo mismo si aumentamos esa rampa, la duración de esa rampa, el receptor está activo durante el momento del cambio. Estas características dependen no solo de las estructuras prerreceptoriales, como vimos recién para el corpúsculo de Pacini, sino que también de las propiedades intrínsecas de estos receptores. Los receptores también se comportan como un filtro para un rango estrecho o ancho de banda, se conoce, de energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un fotorreceptor individual, este no es sensible a todas las longitudes de onda de luz, sino que es solo una pequeña parte del espectro. Decimos entonces que un receptor está sintonizado con un estímulo óptimo o mejor. El estímulo único que activa el receptor a baja energía, y ahora vamos a analizar esta curva de sintonía, evoca la respuesta más fuerte. Como resultado podemos entonces trazar una curva de sintonía para cada receptor en base a experimentos fisiológicos. La curva de sintonía muestra la sensibilidad, el rango de sensibilidad del receptor, incluido su umbral y la intensidad mínima de estímulo, el umbral y la intensidad mínima del estímulo a la que se activa el receptor. En este caso estamos viendo una curva de sintonía para una neurona del sistema auditivo. Entonces, en este caso se grafica la intensidad del estímulo y se marca como decibeles, es decir, el volumen aplicado a esa neurona, y en función de la frecuencia en hertz del estímulo. Entonces, vemos que para, por ejemplo, un estímulo de 0,5 kHz, necesito tener, el estímulo debe ser de gran intensidad. En la medida que nos acercamos, digamos, al punto máximo, al menor umbral, es decir, con que a menor intensidad de estímulo se obtiene una respuesta, todo esto me muestra el umbral y la curva muestra el umbral y la máxima sensibilidad ocurre alrededor de 2 kHz. Las poblaciones de neuronas también son importantes para transmitir las propiedades espaciales de los estímulos en una variedad de modalidades, en muchas modalidades. Los atributos espaciales de los estímulos visuales, táctiles y auditivos incluyen la ubicación, es decir, dónde se origina el estímulo. Los atributos espaciales de los estímulos propioceptivos incluyen, por ejemplo, la longitud de los músculos, la postura de las articulaciones y la orientación del cuerpo en el campo gravitacional. Estas propiedades están relacionadas con la disposición anatómica de los receptores dentro de cada órgano sensorial.
la posición de una neurona sensorial en el órgano sensorial es un elemento principal de la información específica transmitida por esta neurona. El área de la piel o región del espacio en el que los estímulos pueden activar una sola neurona sensorial se denomina campo receptivo. Las dimensiones de los campos receptivos juegan un papel importante en la capacidad de un sistema sensorial para codificar información espacial. Así es que con campos receptivos de menor tamaño de una neurona, mayor será la capacidad de discriminación espacial. El tamaño del campo receptivo varía de forma inversamente proporcional a la densidad de receptores de la región. Es decir, campos receptivos pequeños, ¿sí? Y eso genera, hay mayor cantidad de receptores y esos receptores tienen campos receptivos pequeños. Por otro lado, además, los campos receptivos son dinámicos y se pueden modificar de acuerdo a la experiencia. Hay mecanismos plásticos responsables de ese cambio de tamaño de los campos receptivos que pueden operar a varios niveles. Los objetos que vemos con nuestros ojos o sostenemos en nuestras manos son mucho más grandes que el campo receptivo de una neurona sensorial individual y por lo tanto estimulan grupos de receptores adyacentes. El tamaño del estímulo influye en el número total de receptores activados y de esta manera la distribución espacial de los receptores activos y silenciosos y silenciados, pues es decir, que no se activan por el estímulo, proporciona una imagen neuronal del tamaño y los contornos del estímulo. Esta información entonces que se genera a nivel periférico, si estamos hablando del sistema somestésico, proyecta hacia el sistema nervioso central de forma topográfica, ¿sí? Y esa topografía está ordenada. La representación cortical, y en este caso les estoy mostrando la representación cortical del sistema somestésico, ¿sí? Es una representación distorsionada de las diferentes partes del cuerpo en el homúnculo sensorial y está distorsionada de acuerdo a la densidad de inervación de cada región. Así, por ejemplo, el espacio cortical asignado a la recepción de información sensorial de áreas con campos receptivos más pequeños, por ejemplo aquí, ¿sí? Es mayor, o por ejemplo en la mano, ¿sí? Y por tanto hay mayor capacidad discriminativa. Si vamos a ver el brazo, por ejemplo, ya no tiene tanta capacidad discriminativa como la mano. O alrededor de la oreja es mucho menos sensible o tiene menor capacidad discriminativa que cerca de la boca. Las regiones de un órgano sensorial con alta densidad de receptores, como por ejemplo la retina central, ¿sí? Que se conoce como la fobia, es decir, la mayor concentración de receptores, la mayor densidad de receptores, tienen campos pequeños receptivos, tienen pequeños campos receptivos, porque las terminales de cada neurona sensorial están confinadas a un grupo local de receptores. Cada célula ganglionar de la retina en la fobia mide la intensidad de la luz en un pequeño punto del campo visual. Pero como son tantos, la población de células de la fobia transmite una representación muy detallada de la escena visual en la fobia. Las células ganglionares de la periferia, ¿sí? De la retina tienen campos receptivos cada vez más grandes porque la densidad del receptor es mucho menor. Las dendritas de cada célula ganglionar reciben información de un área más amplia de la retina y por lo tanto integran la intensidad de la luz en una mayor parte del campo visual y esta disposición produce una imagen menos detallada de la imagen. Para conocer, por ejemplo, el tamaño de los campos receptivos sobre la piel, se hacen estudios psicofísicos, en este caso denominados el test de dos puntos. Entonces, para eso
por ejemplo, en una zona determinada se aplican dos estímulos puntiformes, ¿sí? Y que comienzan bien separados, más separados, y en una determinada distancia, ¿no? Y esa distancia se empieza a cortar hasta que el individuo deja identificar dos estímulos y los reconoce como uno, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos a la derecha que estos campos receptoriales hacen que el individuo identifique los dos puntos estimulados como dos puntos efectivamente, pero en otros campos receptivos más grandes, ¿sí? Como el de esta neurona, lo que ocurre es que en este caso la señal se transmite como si fuera en un solo punto el estímulo. Este tipo de experimentos psicofísicos permite generar gráficos como este en el que para cada región del cuerpo se miden los campos receptivos y se trata de determinar la discriminación espacial que tiene el individuo en cada región del cuerpo, ¿sí? Entonces, a menor distancia entre las puntas, entre los puntos estimulados, mayor discriminación. Y entonces podemos, por ejemplo, acá vemos las partes del cuerpo y acá vemos el umbral. A mayor distancia, menor capacidad de discriminación. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, que el muslo tiene menor capacidad de discriminatoria, menor capacidad de discriminación espacial que, por ejemplo, el empeine de la persona. El otro factor que influencia la capacidad discriminativa es la inhibición lateral o inhibición de la periferia. Este mecanismo aumenta el contraste. Por ejemplo, en esta imagen vemos que cada vez es más difícil encontrar el contraste, pero hay mecanismos de inhibición que permiten poder identificar esos contrastes aunque sean leves, ¿sí? Aquí en esta figura es más claro porque tenemos colores, sobre todo en los más oscuros, más claras la definición de contraste. ¿Cómo ocurre esto? La información sensorial fluye a través de vías dedicadas a transmitir información sobre los estímulos antes de terminar en las regiones del cerebro que están más claramente relacionadas con la cognición y la acción que con el procesamiento sensorial. Sin embargo, los relevos sinápticos, ¿sí? Las neuronas que están en medio de la vía, ¿sí? En las vías sensoriales hacen más simples la transmisión de señales recibidas. Cada neurona de relevo, ¿sí? Por ejemplo, recibe entradas sinápticas excitadoras convergentes de muchas neuronas, ¿sí? En la vía presináptica. Asimismo, cada neurona receptora excita un número de neuronas posinápticas, ¿sí? Un número de neuronas posinápticas que vemos aquí, ¿sí? ¿Sí? Que son inhibidoras, ¿sí? Y estas neuronas inhibidoras también actúan, estas neuronas inhibidoras en el núcleo de relevo modulan la excitabilidad de las neuronas de relevo, regulando así la cantidad de información sensorial transmitida centralmente a niveles superiores de la red. Como las neuronas sensoriales primarias en la periferia, las neuronas en las vías sensoriales centrales tienen campos receptivos y perceptivos específicos. La especificidad de una neurona central está determinada por los campos receptivos de las neuronas a las que excitan e inhiben, ¿sí? Y eso permite entonces que haya estos contrastes. Fíjense que si la información sensorial es puntiforme y proviene de esta neurona aferente primaria activa esta neurona de segundo orden de forma directa, pero a su vez activa interneuronas inhibidoras que
inhiben la información que viene por los costados o por lateral a el punto en el que está ocurriendo la información, y eso genera entonces inhibición lateral de la información sensorial, y eso aumenta entonces el contraste de la información sensorial. Así que para terminar, estos son los conceptos claves que tenemos que tener acerca de los sistemas sensoriales, y que después van a ir viendo en los distintos sistemas sensoriales que vamos a analizar en el curso. Entonces es importante el tipo de información sensorial, qué tipos de información sensorial son capaces de transmitir, qué es el concepto de campo receptivo, el umbral sensorial, la transducción, potencial receptorial, la modalidad, y vimos en los otros videos también acerca del código de línea marcada. Vimos en este video cómo se localiza el estímulo, cuáles son los mecanismos que utiliza el sistema, las vías sensoriales para localizar el estímulo, la discriminación espacial, la fobia sensorial y la densidad de inervación, la inhibición lateral, la intensidad y duración, cómo se codifica la intensidad y la duración del estímulo, y conocer cómo son esto de los receptores de adaptación lenta y rápida, ¿sí?